Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes para traerles este nuevo video que trata sobre el tema de ciclotérmicos de la soldadura. Bien, como sabemos, al realizar una junta soldada por fusión, estamos aportando calor al metal base o a las piezas a unir. Por lo tanto, es algo inevitable que se dé el ciclo térmico. Los ciclos térmicos en la soldadura son los procesos de calentamientos y enfriamientos localizados e inevitables en la soldadura por fusión. En esta imagen podemos apreciar que el calor generado o aportado por la fuente al formarse el arco eléctrico, este calor es lo suficientemente alto para fundir los metales a unir, pero este calor no se queda en un solo punto, es transferido por el metal base. En esta imagen podemos ver una curva isotérmica en donde el punto donde se aplica el arco alcanza altas temperaturas, mientras que a sus alrededores la temperatura, que inicialmente era la temperatura ambiente, irá incrementándose ya que el calor se transfiere a través del material. En esta imagen podemos ver cómo la fuente de calor de soldadura al momento de soldar, si tuviéramos un material que no conduciera el calor, entonces el calor en este punto sería muy alto, que llegaría a fundir el material. Mientras que el material que esté al lado de este que ha alcanzado a las altas temperaturas, si es que no conduciera el calor, estaría a temperatura ambiente. Pero esto realmente no se da. En la vida real ocurre que un punto en el material donde se esté aplicando el arco alcanzaría temperaturas altas suficientes para fundir el metal, y los puntos que estén al lado de ese punto comenzarían a bajar su temperatura gradualmente y hasta llegar los puntos más alejados a la temperatura ambiente, pero siempre teniendo esta curva que más adelante lo definiremos. Pero este calentamiento y enfriamiento del metal afecta a su microestructura del material, por lo tanto su microestructura cambiaría o variaría, pudiéndose generar martensita, que es una microestructura no deseable. Más adelante hablaremos con más profundidad de este tema. Y a su vez la microestructura afecta también a sus propiedades mecánicas del material, pudiendo provocar fracturas o desastres de los productos fabricados. El ciclo térmico también provoca variaciones dimensionales y tensiones residuales en el material. Al lado izquierdo podemos ver las curvas de distribución de temperaturas, como también las curvas isotérmicas. De las curvas de distribución de temperatura podríamos decir que en el punto A del material fundido alcanzaría temperaturas muy altas, mientras que en el punto B se alcanzarán temperaturas más bajas, y conforme nos vamos alejando del material fundido la temperatura será cada vez menor. Esto sería la primera curva de distribución de temperaturas, pero a medida que el tiempo va pasando, la temperatura en este punto A va disminuyendo, y de igual manera en el punto B y en el punto C, pero serán mayores en estos dos puntos que en la primera curva de distribución. Y para un tiempo de 3 segundos, aquí la temperatura seguirá disminuyendo gradualmente, y en el punto B la temperatura seguirá aumentando. Sí, esto ocurre porque el calor se va transfiriendo poco a poco a través del material, aumentando su temperatura. Las curvas de distribución de temperatura, como las isotermas, dependen de factores. El primero depende del baño fundido. El baño fundido es un foco de calor que depende de la intensidad de corriente, del voltaje y la velocidad de avance. Entonces estas curvas, por lo tanto, estas curvas de distribución de temperatura van a depender de la intensidad de corriente, del voltaje y la velocidad de avance, ya que de estas dependen el calor aportado. En segundo punto, el espesor de la pieza a soldar y el tipo de junta absorbe el calor, por lo tanto modificarían las curvas de distribución de temperatura. Otro punto, la temperatura inicial del metal base antes de soldar incide sobre el gradiente de temperaturas. Por lo tanto, es muy importante con qué temperatura inicial se va a soldar
el metal base. En esta figura podemos observar las gradientes de temperatura de una unión soldada. Esta curva sería una curva de distribución de temperaturas, la que vimos anteriormente. Podemos comparar que en el punto A la temperatura es más alta que el punto B. A esta diferencia de temperaturas para estos dos puntos se llama gradiente térmico. Entonces podríamos diferenciar que el gradiente térmico entre estos dos puntos A y B para esta curva es más alto comparado con el gradiente térmico para esta curva. El gradiente térmico lo podemos determinar por la pendiente que tiene en esta curva. Se podría decir que esta pendiente es mayor, por lo tanto el gradiente térmico también será alto, mientras que esta pendiente es menor, por lo tanto el gradiente térmico es bajo. Un menor gradiente térmico, como el caso de la curva del lado derecho, significa una menor velocidad de enfriamiento. Por lo tanto, la soldadura de la derecha se está enfriando más lentamente que la unión soldada de la izquierda. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si tenemos un gradiente térmico alto, el calor tiende a transferirse de una manera más rápida. Es por ello que en esta soldadura, con esta curva de distribución de temperaturas, podríamos decir que el enfriamiento es más rápido que para esta soldadura. Haríamos la pregunta siguiente: ¿será importante el enfriamiento de forma lenta o rápida durante el proceso de soldadura para las propiedades de la unión soldada? Pues esta pregunta la responderemos recordando sobre los tratamientos térmicos y las transformaciones de fase de los metales, la cual lo veremos en otro video. Estas gráficas representan los ciclos térmicos de diferentes puntos de una unión soldada, donde se indica el gradiente térmico entre dos puntos. Como podemos ver, el de color rojo son los ciclos térmicos de varios puntos de la unión soldada. Punto 1 en el punto 2 son diferentes ciclos térmicos, y esta línea punteada son las curvas de temperaturas máximas. Esta vendría a ser un punto de este ciclo térmico en la que la temperatura es máxima. Aquí también tenemos otra temperatura máxima para esta curva. Aquí tenemos otra temperatura máxima, y esto genera una curva de temperaturas máximas. ¿Qué podríamos decir de las curvas de calentamiento y enfriamiento que vemos en esta figura? La velocidad de calentamiento es mayor que la velocidad de enfriamiento. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque aquí es mayor la pendiente que en esta curva. Por lo tanto, la velocidad de calentamiento es mayor que la de enfriamiento. También podríamos decir que la temperatura máxima alcanzada es más alta cuando más próximo está el punto de la fuente de calor. Esto quiere decir que este punto que está más próximo a la fuente de calor tendrá temperaturas máximas alcanzadas más altas que los puntos que están más alejados de la fuente de calor. Como tercer punto, podríamos decir las velocidades de enfriamiento disminuyen a medida que nos alejamos del baño fundido. Esta curva tiene mayor pendiente que esta curva de enfriamiento. Por lo tanto, podríamos decir que la velocidad de enfriamiento para el punto 1, que está más cerca a la fuente de calor, su velocidad de enfriamiento es mayor que para el punto 5, donde su velocidad de enfriamiento es mucho menor. Bien, eso es todo para este primer video sobre ciclotérmicos de la soldadura. Gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse a mi canal y comentar. Hasta luego.